Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Cuando usted lo tenga, confirme con un amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, versículo 26 en adelante. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Mensaje, hermanos, muy conocidos por todos. Siempre Dios ha querido que su pueblo ande en pos de Él. Y desde el principio, Dios por medio de Moisés le dijo a aquel pueblo que si obedecían sus mandamientos, sus preceptos, ellos iban a ser un especial tesoro para Él, de entre todas las naciones de la tierra. Y le dijo Jehová a Moisés: dile a este pueblo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero diles que tengan, le dice Jehová a Moisés, mucho cuidado de olvidarse de mis mandamientos, de mis preceptos que yo les envío en este día. Porque si se olvidan, van a venir maldiciones, van a venir calamidad sobre ellos. Al contrario, si este pueblo obedeciere mi voz, dice Dios por medio de Moisés, yo derrotaré a sus enemigos delante de ellos. Y estas bendiciones vendrán sobre ustedes. ¡Aleluya! En los tiempos del rey Josías, aquel pueblo había pedido en el tiempo de Samuel el rey, conforme a todas las naciones, porque habían visto que las naciones de alrededor de ellos tenían un rey. Ellos no lo tenían, ellos tenían a Samuel, aquel hombre que hizo de juez, hizo de profeta al mismo tiempo, con una integridad tan grande delante de Dios. Cuando este pueblo pidió rey, Samuel se sintió mal, se sintió triste, porque dijo: están despreciando lo que yo estoy haciendo por ellos. Pero la respuesta de Dios a Samuel le dice: no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Y es que, hermanos, al venir a la casa del Señor y al venir y escuchar la palabra de Dios, y hay momentos que en la vida del cristiano nosotros desechamos por un lado la voz de Dios, la palabra que Dios nos envía a través de nuestros hermanos, de los hermanos que predican la palabra del Señor. Y realmente, al ser caso omiso a la voz, a la palabra de Dios, no le estamos haciendo mal al predicador. No estamos despreciando al predicador en ninguna manera. Estamos despreciando la palabra del Señor. Porque el predicador solamente viene a hablar lo que Dios ha puesto en su corazón. Lo que Dios ha hablado a la vida de ese predicador. Lo demás viene del cielo para todos los que estamos reunidos en este lugar. En tiempos de Josías, el pueblo de Israel había decaído, aquel pueblo que Dios lo había elegido, en una situación terrible espiritualmente. El abuelo de Josías, aquel hombre llamado Manasés, había comenzado a reinar en Jerusalén desde la edad de 12 años y 55 años. Había reinado en Jerusalén, y la palabra del Señor dice
que había hecho lo malo delante de Dios, delante del Señor, porque había vuelto a levantar los altares a Baal que su padre Ezequías, aquel rey piadoso, había destruido. Había hecho una imagen de acera y la había colocado en medio del templo donde Dios había dicho que ahí habitaría su nombre. Y en los atrios de la casa de Dios había levantado altar al ejército de los cielos. Y la palabra del Señor dice que era tan grande el pecado de este hombre llamado Manasés, que Dios por medio de sus profetas le dijo a aquel pueblo y al rey Manasés que iba a pasar el cordel de Samaria en Jerusalén. Aquel mismo castigo que había pasado en el reinado de Acab, ese mismo castigo iba a venir sobre aquel pueblo, porque se habían desviado y habían quemado incienso a dioses ajenos. Este hombre llamado Manasés llegó a un punto de idolatría tan terrible que en todas las ciudades de Jerusalén había puesto lugares altos a Baal, a Acera, a la luna, y aún adoraban al sol, a todo el ejército de los cielos, y se habían olvidado del Señor Jehová. Se habían olvidado de aquel Dios que los había sacado de la esclavitud y que les había entregado aquella tierra prometida que fluía leche y miel. Tan terrible era el pecado de este hombre que aún a sus propios hijos los hizo pasar por el fuego en sacrificio a aquel Dios llamado Moloc. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que este hombre se entregó a la adivinación, y aún la Biblia le llama que este hombre fue agorero, puso adivinos, puso encantadores en todas las ciudades de Jerusalén. Hizo lo malo de una manera que la Biblia lo cataloga como el rey más malo, más impío que tuvo el pueblo de Jerusalén, porque este hombre desvió a aquel pueblo de la voluntad del Señor y lo llevó a la idolatría y al pecado. 55 años estuvo este pueblo de esta manera. Después de la muerte de Manasés, aunque en el final del reinado de Manasés se arrepintió de su pecado, y en la misericordia tan grande de Dios le restauró su reinado y le restauró su vida a este hombre. Esta es la misericordia del Señor, el mensaje que escuchábamos el día de ayer de aquella mujer que sin merecer la misericordia de Dios, pero Dios tuvo misericordia de ella. Si vemos, hermanos, lo mal que obró este hombre llamado Manasés, quizás nosotros hubiéramos pensado no tenía otra oportunidad, pero Dios le dio otra oportunidad y lo restauró su vida, porque por aquel pecado fue llevado cautivo a Babilonia, pero allá se acordó de Dios y clamó a Dios y Dios lo restauró. Después de la muerte de Manasés se levantó Amón, el padre de Josías, a reinar en Jerusalén. De 22 años era cuando comenzó a reinar e hizo lo malo delante de Jehová, como Manasés su padre lo había hecho. 2 años solamente reinó en Jerusalén, y sus propios siervos, aquel propio pueblo, conspiró contra él y le mató. Pero aquel pueblo también mató a los que habían matado a Amón y pusieron a Josías en lugar de Amón para reinar en Jerusalén. 55 años más 2 años de Amón eran 57 años que este pueblo se había olvidado de Dios, que este pueblo se había olvidado de ofrecer sacrificios, de ofrecer incienso al Dios verdadero, y se habían ido tras los dioses ajenos. Y esta era, hermanos, la vida de aquel pueblo de Israel. Podemos decir desde el tiempo de Moisés, cuando Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, cuando Moisés subió al monte, aquel pueblo le dijo a Aarón: haz los dioses para que nosotros le adoremos, para que le ofrezcamos incienso. Esta fue la vida que aquel pueblo llevó desde sus principios. Aún en los tiempos de los jueces, Dios le levantaba a un hombre que lo guiara de vuelta a él, pero cuando este hombre
pecado. Ellos volvían a desobedecer a Dios. Y llegaron los tiempos de los reyes, y esta fue la misma vida que aquel pueblo llevó, porque hubieron reyes piadosos, pero también hubieron reyes que desobedecieron a Dios de una manera tan grande que la ira de Dios vino sobre ellos y los entregó a la destrucción y a la esclavitud. En el tiempo de Josías, en lo que hemos leído, la Biblia dice que de 8 años era este hombre cuando comenzó a reinar. Desde muy temprana edad. Y dice la Biblia que comenzó a buscar al Dios de su padre, al Dios de David. Desde 8 años este hombre comenzó a buscar a Dios. Si vemos la influencia que tuvo Josías, nos pudiéramos preguntar cómo es posible que este hombre buscara a Dios. Si su abuelo fue un hombre impío, su padre también, pero este hombre dice que hizo lo recto delante de Jehová su Dios sin apartarse a diestra y a siniestra de los mandamientos y de los preceptos del Señor. Y es que, hermanos, para buscar a Dios no hay excusas. Para buscar a Dios no hay pretextos. Para buscar a Dios lo que se necesita es la disposición de un corazón convertido y arrepentido y con necesidad del Señor. Porque en los tiempos que vivimos las excusas sobran. Para buscar a Dios es que ponemos tantas excusas. Es que la iglesia, es que la denominación, es que los líderes, pero este hombre bien pudo poner estas excusas. Dijo, mi padre tuvo este camino, mi abuelo también, yo voy a seguir esta misma línea. Pero este hombre, cuando llegó a su reinado a los 8 años, hermanos, a los 8 años, y dice que se entregó de todo su corazón a buscar al Dios de su padre David. A los 12 años, este hombre dice que comenzó a limpiar a toda Jerusalén de la idolatría, de los altares que aquel hombre había levantado llamado Manasés, y quitó del templo aquella estatua de acera que se había colocado en ese lugar. Y todavía no se había encontrado el libro de la ley. Pero este hombre comenzó a hacer la voluntad de Dios. A los 18 años, ya en una edad quizás más madura, quizás no lo suficiente, pero el propósito de Josías era hacer la voluntad de Dios, era obedecer a Dios, y el propósito de él por el pecado que había habido antes de los reyes que le habían antecedido. El templo estaba en ruinas, estaba destruido. A los 18 años llamó a Safán el escriba y a todos los que estaban alrededor de él, le dijo, vayan al templo y busquen el dinero y se lo dan a los que están restaurando el templo para que continúen la obra de la restauración del templo. Cuando estos hombres fueron a aquel lugar, allá estaba aquel sumo sacerdote llamado Hilcias, y le dieron el dinero para que continuara la obra de la restauración de aquel templo. Y dice que mientras aquellos hombres hacían lo que Josías les había encomendado, aquel sumo sacerdote llamado Hilcias encontró entre todos los tesoros del templo que estaba escondido el libro de la ley. Estaba escondido. 57 años, hermanos, sin aquel pueblo guiarse por la ley de Dios. Pero aquel hombre llamado Josías quizás había escuchado la ley, posiblemente, no lo sé, pero yo más creo que no, porque cuando a este hombre le leyeron la ley, la actitud que tomó fue de dolor, fue de tristeza. Pero quizás este hombre no había leído la ley, pero había comenzado a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros los cristianos del siglo XXI estamos en una decadencia espiritual tan grande, aún teniendo a disposición nuestra la palabra de Dios en nuestras manos. Y muchas veces estamos caminando desviados de la voluntad del Señor. Muchas veces
nuestra vida va como aquel pueblo se había comenzado él mismo a destruirse sin quizás ellos darse cuenta, porque la ira de Dios había venido sobre ellos. Y es que Dios, antes de enviar un juicio, siempre manda la advertencia. Antes de Dios enviar juicio, manda la advertencia. A Nínive, antes de destruirlo, le envió a Jonás a enviarles un mensaje sencillo, pero aquel pueblo escuchó la voz de Dios y se arrepintió de su maldad, y Dios tuvo misericordia de ellos. Hermanos, nosotros no podemos después excusarnos en nadie, ni acusar a Dios de nuestras desgracias espiritualmente hablando, porque Dios en su grande misericordia día con día nos está enviando su palabra. Día con día nos está advirtiendo de que volvamos a Él, de que le busquemos, de que obedezcamos su palabra, de que hagamos su voluntad. Fíjense que a Manasés Dios le envió profetas tras profetas a aquel pueblo, y dice que hicieron oídos sordos a la voz de Dios. En los tiempos que vivimos, hermano, no es la excepción. Los pueblos de Dios, la iglesia de Dios, aunque tenemos el privilegio tan grande de día con día escuchar la palabra de Dios, estamos haciendo oídos sordos al llamado del Señor. Y es por eso, hermanos, que usted, no sé si usted se ha dado cuenta, pero en este tiempo que estamos viviendo, yo no sé si usted se ha fijado, pero poco a poco las iglesias van en decadencia. Los cristianos vamos en decadencia día con día. No es porque Dios quiera que la iglesia esté en esta condición, es porque nosotros estamos haciendo oído omiso a la voz y al llamado del Señor. Alabado sea la gloria del Señor. Dios día con día nos está sonando la trompeta al venir a este lugar. Y cuando aquel pueblo le sonaba la trompeta, aquel pueblo se levantaba porque Dios los estaba llamando. Había diferentes sonidos de trompeta para la guerra, para continuar con el camino, para reunirse, pero aquel pueblo estaba pendiente al sonido de la trompeta. Y a nosotros Dios, día con día, nos está enviando ese mensaje, nos está enviando esa advertencia. Y nosotros seguimos siguiendo los mismos cristianos de siempre. Y nosotros seguimos llevando la misma vida de siempre. ¿Y sabe cuál es la situación de todo esto? Que al final de todo, cuando se ven las consecuencias, comenzamos a acusar a Dios. Es que si Dios me hubiera ayudado, es que si Dios me hubiera extendido su mano. Pero Dios nos advirtió antes. Dios nos envió su palabra antes. A Manasés Dios le envió la palabra antes, no obedeció, tuvo que ser llevado cautivo. Cuando Dios ve que usted y yo estamos llevando una vida día con día descuidada, conforme, apática, raquítica espiritualmente, ahí viene el mensaje de la palabra del Señor. Tienes que orar, tienes que leer, tienes que congregarte, tienes que buscar a Dios, tienes que guardarte para Dios. Y nosotros, los hermanos de la iglesia, el mismo mensaje tienen. Por mí lo están diciendo. Es que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Es que Dios nos ama tanto en su misericordia que no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos seamos salvos, que alcancemos la misericordia del Señor. Cuando Josías dice que hubo de haber limpiado todo aquel pueblo, continuó con la obra de restauración del templo. Y le dieron el libro al escriba llamado Safán. Y le dijo a Josías: hemos hecho lo que nos has encomendado, pero el sumo sacerdote Hilcia nos ha dado este libro. Y lo leyeron en presencia de Josías, y dice que cuando este hombre escuchó las palabras de este libro, en lo que hemos leído, dice que rasgó
rasgó sus vestidos, afligió su corazón al escuchar las palabras de aquel libro y el mal que venía sobre aquel pueblo, porque se habían olvidado del Señor Jehová. Y dice que su corazón se humilló de una manera tal que se preocupó por él y por su pueblo. Y le dijo a Iris, al escriba Safán: vayan a preguntar a Jehová por mí. Vayan a consultar a Jehová por mí. Y dice que llegaron a la profetisa Hulda y le dijeron: el rey de Israel nos ha mandado a consultar. Y dijo aquella mujer profetisa: díganle al rey que ha mandado a consultar a Jehová, que por cuanto humilló su corazón, por cuanto se afligió al escuchar las palabras de este libro, yo lo voy a llevar al sepulcro en paz, y sus ojos no van a ver el mal que traigo sobre este pueblo. Hermanos, ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos cuando escuchamos la palabra del Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Nuestra actitud, bueno fuera que fuera como la de Josías. El problema de nosotros los humanos, los cristianos de este tiempo, es que cuando la palabra conviene a nuestra vida, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando la palabra nos está quitando ramas secas, ahí ya no, como que no nos gusta tanto, como que ya no es de nuestro agrado, como que el predicador está muy alterado, está exagerando la situación. Pero sabe que cuando la palabra nos está llegando hasta lo profundo del alma, es que Dios todavía nos ama. Es que Dios todavía tiene misericordia de nosotros, porque quiere que nos volvamos a Él, porque no quiere que nos perdamos. Y dije que Josías no mandó al pueblo a rasgar sus vestidos. Humíllense. No. Josías, al escuchar las palabras de aquel libro, se humilló él, rasgó sus vestidos, se humilló delante de Dios, lloró delante de la presencia de Dios por su vida, por su alma, porque escuchó la voz de Dios y se preocupó porque sabía que estaban caminando mal. Alabado sea la gloria del Señor. Esa es la actitud que nosotros debemos tomar. Esa es la actitud que la iglesia debe de tomar, el escuchar la palabra de Dios como así. Allá en El Salvador es que se ven las iglesias cuando el mensaje está fuerte. Están hablando al hermano. Alabado sea Dios. Allá se ve mucho para que aquí no, ¿verdad? Aleluya. Es por el hermano. Gloria a Dios. Y después en los tiempos de testimonio se levantan a contradecir el mensaje, hablar en contra de la palabra. Si supieran que es por su vida, por su alma, que Dios les está hablando, hermanos. Si nosotros pudiéramos llegar a comprender que cuando Dios saca su vara para mandarnos, para corregirnos, es porque Él nos quiere bendecir, es porque Él nos quiere restaurar, es porque Él nos quiere ayudar. Y nosotros debemos de tomar esta actitud de Josías. Gracias, Dios mío, por hablarme. Gracias por todavía amar en mi vida, todavía. Pero usted no va a ver eso mucho en estos tiempos. Usted no va a escuchar tanto esas expresiones en estos tiempos, porque sabe que cuando el descuido ha tomado lugar en nuestra vida, el conformismo, y la palabra viene, nunca es bienvenida. Y es que la Biblia dice que la reprensión al presente no es causa de gozo. Cuando los padres regañan a los hijos, no crean que van a salir con una sonrisa. Salen enojados, salen murmurando, salen todos amargados porque los están regañando.
tiempo aquel consejo, aquel mensaje produce fruto en los que son necesitados. Quizás en el momento no podíamos comprender por qué Dios está hablando de esta manera. Porque el hermano está diciendo esto, pero en su tiempo vamos a saber que es el amor de Dios para con nosotros. Alabado sea la misericordia de nuestro Dios. Y miren la bendición de Josías que Dios le mandó. No vas a ver el mal. No vas a ver el mal en tus días. Vas a morir en paz, vas a llegar al sepulcro en paz. Esa fue la palabra de Dios para Josías. Hermanos, y es que en obedecer la palabra de Dios hay grande galardón, hay grande bendición al oír la palabra del Señor. El problema es que cuando el pueblo, el cristiano, hace lo que dice Santiago, que escuchamos la palabra, pero somos oidores olvidadizos. Como aquel, dice Santiago, que se ve en el espejo su rostro, pero al darse vuelta ya se ha olvidado de cómo es su rostro. Cuando somos cristianos de esta manera, que la palabra de Dios solamente la escuchamos, pero no la atesoramos, hay consecuencias grandes. Dice que había un profeta que Dios le habló y le dijo: ve a decirle a este rey este mensaje. No te vuelvas por el lugar de donde has venido, ni aceptes comida ni bebida de nadie. Era un mandamiento de Dios. Y cuando aquel hombre dio aquel mensaje, había un profeta ahí viejo. No estaba ahí cuando aquel profeta llegó a dar el mensaje, pero estaban los hijos de él. Y cuando aquellos hombres vieron aquel mensaje que llevaba aquel hombre, corrieron a decirle a su padre: ha venido un hombre que le ha dado esta palabra a Jeroboam, y aquel altar se ha quebrado en dos, y el brazo de Jeroboam se desecó, pero aquel hombre se lo volvió a restaurar. Cuando este hombre dice que escuchó las palabras que le llegaron sus hijos, comenzó a seguir a aquel profeta y lo halló allá descansando. Y le dijo: Dios me ha hablado, que vuelvas a mi casa y comas ahí, estés conmigo. Que Él le trajo a este hombre, el desobedecer la palabra de Dios, su muerte. Su muerte. Y es que en el desobedecer la palabra de Dios hay muerte. Porque el mismo Jesús dijo: estas palabras que yo les hablo son espíritu, son vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Aquel pueblo sufrió tantas consecuencias por desobedecer la voz y el mandamiento de Dios. Pero Josías fue bendecido. Dice la palabra que no hubo antes de él ni después de él un rey como él, que haya apartado su vida para Dios con todo su corazón y con toda su alma. Así lo tiene la Biblia Josías. Ni Josafat, ni Ezequías, que fueron reyes piadosos, pudieron llevar la vida que llevó este hombre llamado Josías, al escuchar la ley de Dios. El problema de nosotros los cristianos, hermanos, es que estamos como el pueblo de Israel. Aquellos ya tenían 57 años de no leer y escuchar la ley de Dios. Ahora pregunte: ¿cuánto tiempo tendremos nosotros, hermanos, de no escuchar la voz de Dios? Muchos están esperando que un profeta llegue, les ponga manos y les hable. Así dice Jehová. Pero no saben que la Biblia es la palabra profética más segura. Dijo Pedro, en la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbre lugares oscuros hasta que el día esclarezca. Porque dice Pedro: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos varones de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí está el camino que Dios ha trazado. Esta es la verdad de Dios, esta es la voz de Dios que está escrita en este libro para cada uno de nosotros.
¿Cuánto nosotros hemos descuidado la ley de Dios? ¿Cuánto hemos olvidado la ley de Dios nosotros? Muchas veces tiramos un mensaje solamente a la juventud que no lee, que no ora, no se congrega, pero que los ancianos están lo mismo también. Porque usted como padre, como adulto, debe ser ejemplo de su hijo. Y le dijo Dios a aquel pueblo: estas palabras las repetirás a tus hijos. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Pero el problema es que a veces que ni nosotros mismos leemos la palabra de Dios. Aquel pueblo, fíjese bien, 57 años. 57 años. Hay muchos cristianos que ya tienen hasta 2 años que no han agarrado la Biblia. No se han aprendido un texto nuevo. El mismo salmo que se aprendieron en el mismo año que aceptaron es el mismo que siempre dicen. Y no es que sea malo, gracias a Dios que por lo menos está ese salmo ahí. Pero habiendo tanta Biblia, habiendo tanta bendición, cuando usted y yo pongamos a obedecer la voz de Dios, a escudriñar este libro, vamos a encontrar bendiciones. Dijo Pablo: cuán inescrutables, oh Dios, son tus pensamientos. Porque en la palabra hay riqueza. Escudriñad las escrituras, porque de ellas os parece que tenéis la vida eterna. La palabra de Dios es vida. La voz de Dios es vida para aquel que la escuche y la pone por obra. Alabado sea la gloria de Dios. Y no podemos, hermanos, poner excusas de que estamos caminando mal, que tenemos la vida espiritual que tenemos, porque Dios no nos habla, porque Dios día con día nos habla. Y tenemos la Biblia en nuestras manos, donde podemos guiarnos por medio de lo que Dios dice. Si Josías no tenía el libro de la ley en sus manos, pero estaba buscando a Dios, estaba limpiando a Jerusalén. Y nosotros, hermanos, teniendo la Biblia, y ya nos olvidamos de la oración, nos olvidamos de leer la palabra, nos olvidamos de congregarnos, nos olvidamos de la santidad, nos olvidamos de la comunión con Dios, y teniendo la Biblia en nuestras manos. Y llegamos al punto de preguntarnos: ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué no me puedo levantar? ¿Por qué no puedo salir de la situación que me encuentro? Hermanos, durante no obedezcamos la voz de Dios, esfuerzo no habrá que valga. Dice la palabra de Dios que si Jehová no edifica, aunque estén los mejores albañiles, aunque esté el mejor pueblo ahí trabajando, pero si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Es que el obedecer a Dios, ahí está la bendición. Y estas bendiciones vendrán sobre ti. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. Y usted puede leer todas las bendiciones ahí. Ahí también están las consecuencias de no desobedecer la voz de Dios. Y si fuera que no obedecieras la voz de Dios, esta maldición le vendrá sobre ti. Y les dijo Dios cuando Moisés le estaba llevando aquel mensaje: a la tierra y el cielo llamo por testigos delante de ti. Porque Dios les estaba diciendo: delante de ti está la vida, está la muerte. Ustedes van a decidir qué camino tomar. Y es que la decisión espiritual, la vida espiritual, depende de cada uno de nosotros. Depende de usted, depende de mí, cómo queremos vivir el Evangelio. Porque de todas maneras, hermanos, si engañamos al hombre, a Dios nadie nos va a poder engañar. Nadie. Se va a llegar un día en que Dios va a sacar un libro, y allí va a estar toda palabra, sea buena, sea mala. Ahí va a estar toda acción
Dios y ponerla por obra. Para tener la bendición de Dios queremos una vida activa espiritualmente, bendecida en victoria, obedezcamos la voz de Dios. Queremos ver una juventud, una niñez bendecida, obedezcamos la voz de Dios. Léale la palabra de Dios, enséñale la palabra de Dios. Y a los predicadores que prediquen la palabra de Dios, porque es la que cambia, la que transforma. El problema, hermanos, es que hasta los ministerios están todos descuidados. Porque dice que aquel pueblo Manasés había metido un altar de acera. Y cuando Josías llegó y restauró el templo y todos los ministerios, digo, traigan el arca santa de vuelta y pónganla en el templo donde corresponde. Muchos hace tiempo que ya sacaron a Dios de su vida y de su corazón. Es por eso que no hay felicidad ni alegría en el Evangelio. Porque hace tiempo sacaron a Dios y han metido otras cosas ahí. Ahí está la novela, ahí está el partido del fútbol, ahí están tantas noticias, ahí está la música mundana, están los chismes, están el enojo, la ira, las contiendas, y Dios está lejos. Y dice, ¿por qué no me gozo en la iglesia? Si es que los afanes, hermanos, a nosotros nos tienen del cuello, nos tienen atados, el mundo nos tiene atados. ¿Sabe por qué? Porque hemos sacado la palabra de Dios de nuestra vida, la ley de Dios de nuestros corazones. Y cuando la ley de Dios se ha sacado, llega el diablo y hace estragos en nosotros. Pero Josías dijo, bueno, Gloria a Jesús. es grande el mal que han hecho nuestros padres. Gloria a Jesús. Es grande el castigo que viene sobre nosotros. Aleluya. Cuando nosotros comencemos a leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios pide de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que muchas veces las actitudes que estamos tomando no son agradables delante de Dios. Pero mientras tanto nosotros no hagamos eso, toda nuestra vida va a estar bien para nosotros. Aunque delante de Dios estemos mal, pero nosotros vamos a estar bien. Pero necesitamos escudriñar este libro. Tantos niños, porque 8 años tenía Josías. Muchos de nosotros ya tenemos más de 6 años en el Evangelio. Sí, amén. Y todavía hay un montón de altares allí. Todavía en el centro de nuestra vida está ahí el altar de acera ahí levantado. Sí, amén. Gloria a Dios. Y es por eso, hermanos, que no hay cambio, no hay restauración, no hay bendición de Dios. El proverbista dijo, volveos a mi reprensión. Y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y es que, hermanos, cuando el cristiano se olvida de la ley de Dios, la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando la palabra de Dios se aparta de nuestra vida, de una iglesia, Satanás comienza a hacer estragos. Por eso que el profeta le dijeron, dile a este pueblo que la plomada de albañil viene sobre ellos. ¿Y cuál era esa plomada? La palabra de Dios. Es la palabra que iba a corregir todo lo que estaba malo delante de ellos. Cuando nosotros, hermanos, comencemos a leer la Biblia, comencemos a buscar a Dios de todo nuestro corazón, vamos a entender lo que Dios está pidiendo de nosotros. Ahí Josías se dio cuenta que tenían que celebrar la Pascua, que había que estar los levitas en el templo, que había que tener cantores en el templo. Ahí Josías se dio cuenta cuando le leyeron la ley de Dios y dijo, celebren la Pascua a Jehová como Dios lo ha ordenado. Y dice que les dio ovejas, les dio bueyes, les dio todo lo que necesitaban para que celebraran la Pascua. Y desde tiempo de Samuel no hubo otra Pascua como la que celebró Josías. Y todo aquel pueblo
su corazón. Y en los tiempos del reinado de Josías, dice que no se apartó aquel pueblo ni a diestra ni a siniestra. Y dice que aún a los moradores de Efraín y de Manasés los obligó a servir a Dios. Obligados. ¿Obliga a un cristiano hoy? ¿Obliga a alguno de nosotros hoy, hermano? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero dice que Josías obligó aún a aquellos que obedecieran la voz de Dios. Aleluya. Pero hermanos, obligados, nada es bueno en esta vida. Ni la comida es buena. Usted está aquí porque está con sinceridad de corazón y por su propia voluntad. Es por la misericordia de Dios que nosotros estamos en este lugar. Es porque Dios nos ha guardado, hermanos, y aunque somos infieles. Sí, amén. Somos infieles, pero Dios en su grande misericordia todavía nos ama. Dios nos habla, Dios quiere bendecir a esta iglesia. Siempre la ha querido bendecir al pueblo de Dios. Pero fíjese que el mensaje de ayer yo estaba pensando y digo yo, como Rahab, la ramera, solamente escuchó los prodigios, las maravillas de Dios y tuvo temor. Gloria a Jesús. Y nosotros teniendo 66 libros, martes, jueves, sábado, domingo, la palabra de Dios, y seguimos caminando igual. Y Rahab solo había escuchado de aquel Dios de Israel, que había abierto el mar rojo, que había derramado el maná del cielo, convertido las aguas amargas en agua dulce. Y dice que cuando llegaron los espías, les dijo aquellas palabras: este pueblo está desfallecido por el Dios de ustedes, porque sabemos que Dios ya nos entregó en sus manos. La fe de aquella mujer es solamente de escuchar las maravillas de Dios. Aleluya. Y nosotros, hermanos, Aleluya. el jueves escuchamos un mensaje hermoso, el martes, Aleluya. ayer sábado, hoy en la mañana en la escuela dominical Dios nos estaba hablando también. Y nos dice Dios: oren, Gloria a Dios. Gloria a Dios. lean, aprendan salmos, canten alabanza, Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. busquen la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Esa es la voz de Dios todos los días para nosotros. Ustedes están aquí por misericordia, lo dijo ayer Dios. No es por obra para que nadie se gloríe, es por misericordia de Dios. Y nosotros, porque será, hermanos, que la humanidad somos así nosotros los cristianos, que escuchando la voz de Dios día con día, y no hay cambio muchas veces. No hay cambio en nuestra vida muchas veces. Cuando Isaías vio aquella visión, dijo: ay de mí que soy muerto, Aleluya. que siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto a Dios. Aleluya. Ay de mí, dijo Isaías, Aleluya. ay de mí. Cuando alguien de nosotros se va a parar, qué cobarde soy. Dios. Hace tiempo que me he olvidado de la oración de la lectura. Aleluya. ¿Quién de nosotros se va a parar así de esa manera, hermano? Si siempre a la iglesia venimos como que en nuestra vida hay búsqueda, hay bendición, pero muchas veces hay descuidos. Muchas veces nos hemos apartado de la voluntad del Señor. Dijo Isaías: ay de mí. Después de haber dado 3 años contra aquel pueblo de Israel, dijo: ay de mí. El cuarto fue para él. Ay de mí. Qué bueno fuera cuando nosotros estamos, hermanos, en ese teléfono horas y horas. Ay de mí. Cuando estamos enfrente de esa televisión, bueno fuera que dijéramos: ay de mí. Aleluya. No. Gloria a Dios. ¿Sabe?
Sabe que la decadencia espiritual que ha llegado al pueblo del Señor es tan Gloria terrible, a hermanos. Jesús. La muerte, el descuido espiritual en que el pueblo de Dios está llegando es tan terrible que ya no tiene ni aflicción el alma por su vida espiritual, ni por su salvación, Amén. ni por pedir la bendición de Dios para su vida. Pero que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Queremos bendición, queremos restauración, queremos victoria. Obedezcamos la palabra del Señor. Póngase de pie, hermanos, en el tiempo.